que voy a contar 50, de veras, como 50 telenovelas, una veintena de películas casi, o poco más, series, obras de teatro, y dije, ¿qué voy a hacer? Sí, ¿qué voy a hacer? Así que, pero aquí está, cuando era jovencito lo veía, igual que todo mundo, y me gusta escucharlo porque tiene cualquier cantidad de anécdotas, pero hay cosas que dijo, por ejemplo, dijo, de pronto se me va el hilo, ¿en qué estaba? Porque también eso me pasa, También eso me pasa cuando empiezo a contar, me empiezo a acordar de todo lo que hacía, pero antes de empezarles a contar, quiero darles las gracias primero a los organizadores, al INVAL, a la Brigada para Leer en Libertad, a la maestra Tatiana, que muchas gracias de veras por la invitación. Además, no crean que es la primera vez que vengo, que vengo a Actopan, vengo no a menudo, pero vengo de pronto, tengo amigos por aquí cerca y el clima es maravilloso, ¿cierto? Yo soy parte tierra caliente, parte tierra fría. Mi madre era del Valle de Toluca, un pueblo que se llama Metepec, cerca de Toluca. A mi padre de Ciudad Ixtepec, en Oaxaca, pegado a Juchitán, así que es tierra caliente venir aquí. Y me he pasado gran parte de mi vida en Acapulco, me gusta escribir frente al mar. Así que este es un pueblo, pero bien hermoso. Yo les decía cuando llegué hace rato, mi pueblo es muy bonito, de veras, Metepec es una maravilla, pero este pueblo es más bonito, ¿sí? Y su clima es mucho mejor que el de mi pueblo, que es frío, así que yo les decía, no sé qué contar, pero voy a empezar con algo que empezó Carlos Bracho, porque Las Damas del Poder es un libro que nace en la cocina de mi madre, en realidad. Cuando yo era niño, en la escuela, y eso, como dice Carlos Bracho, hace 40,000 años, cuando era niño, yo recibía desayunos verdaderamente ricos, buenos, de Eva Sámano, de López Mateos, y después de Guadalupe Borja de Díaz Ordaz. Aquellos desayunos costaban 5 centavos, pero eran nutritivos, ¿sí? Y cuando yo llegaba a mi casa, mi mamá platicaba otras cosas de las primeras damas. Decían que eran mujeres ambiciosas y terribles, y entonces yo decía, ¿por qué en la escuela me dicen que Eva Sámano es la madre de los mexicanos, la madre nacional, la conciencia del presidente y es la maestra de México? Era maestra Eva Sámano Bishop. Así que yo, y cuando escuchaba hablar a mi madre, te decía, no, son mujeres terribles. Yo no entendía verdaderamente, les confieso, no entendía. Así que mientras mi madre cocinaba, ella tenía una cocina económica a donde preparaba, y por eso empiezo con la cocina. Pero debía decir que mejor, después de que platicó Carlos Bracho, mejor debía invitarnos a comer a todos con doña Marta, que estaba platicándose ahí, mejor vamos a comer. Pero sé que ya se puede. Así que cuando mi madre cocinaba las carnes asadas, y mi hermano y yo, que anda por ahí, cocinábamos las salsas molcajeteadas a mano, porque todo se hacía a mano, escuchaba las pláticas y decía, pero ¿de qué se trata? Yo decía, cuando era niño, como muchos niños, mi madre está loca, ¿sí? ¿Por qué dice eso de las primeras damas cuando en la escuela me están diciendo que Eva Sámano es la madre nacional? Y a muchos de aquí, que son parte de mi generación, algunos un poquito antes, la recuerdan. Algunos todavía recuerdan las cosas sin haberlas vivido de doña Amalia Solórzano, la esposa del general Lázaro Cárdenas. Así que cuando crecí y empecé a escribir, libros, dije, ¿qué voy a hacer? Uno de mis primeros títulos era que vean cuánto me tardé desde 2007 hasta hoy. Es un libro que me llevó a escribir más de 13 años. Más de 13 años, porque hay que investigarlo, hay que corroborar. En ese proceso se me atravesaron otros como 12 libros, así que imagínense. Y lo primero que encontré, y es lo que descubrimos todos los hijos, es que las mamás tienen razón siempre. Que cuando hablan algo, es por algo. Y todos conocemos a Angélica Rivera, ¿sí? Cómo era ambiciosa, conocemos la Casa Blanca,
que le costó como 80 millones de pesos sin haber ganado un centavo, y que además la había construido uno de los empresarios amigos de Enrique Peña Nieto, y tenía, ya saben que gastaba como reina. Cuando Angélica Rivera llegó a vivir a Los Pinos, no creo que me estoy equivocando, no, ahora regresamos, porque eso es lo que empiezo a contar como nace el libro. Cuando ella llegó a Los Pinos, yo la conocí hace mucho, la conocí en 2008 en el Estado de México. Ella creía que iba a llegar a gobernar un país que tenía una Casa Blanca que se llamaba Los Pinos, y que en Los Pinos se daban lingotes de oro, ¿sí? Ella creía eso, y así gastó, de veras, así gastó. La veíamos en tiendas de Europa, la veíamos en tiendas de Estados Unidos. Gastaba el dinero como si Los Pinos fueran eso. Alguna vez me preguntó alguien y le dije, es que veían a Los Pinos como si fueran lingotes, no una residencia presidencial. Y la vemos a ella y decimos, pues sí, ella, pero entonces volvemos hacia atrás y decimos, Eva Sámano, no, pues es la madre nacional, la maestra de México, reconocida por, era amiga de veras de reinas, la reina de Holanda en esa época, o Países Bajos, para que no se enojen los holandeses. La recibió Kennedy la recibió en la Casa Blanca, así que era una mujer elegante. Pero entonces yo empecé a investigar y decía, ¿por qué mi madre? Dice que es una mujer terriblemente ambiciosa, y una mujer que incluso llegó a callar el asesinato, o los asesinatos ordenados por el presidente Adolfo López Mateos. Y lo primero que encuentro, ustedes recuerdan, tenemos una mujer que se llama Marta Sagún Jiménez, Martita le decían primero, Martita, y decían que era copresidenta, ¿cierto? Ella lo decía, les confieso, no sé cuántas reuniones entré con personas que la conocían, y me decían, es que en las reuniones privadas que tenía con mujeres que venían de fuera, le preguntaban, ¿usted es la primera dama? Y decían, no, yo soy la copresidenta. Y Fox lo decía también, pero entonces regreso con Eva Sámano. Sí, con Eva Sámano. Cuando Adolfo Ruiz Cortines, y empiezo también con esto porque debo ser agradecido, porque cuando llegué aquí encontré personas que me siguen, que han leído mis libros viejos, mis libros viejos que ahora ni yo los puedo encontrar, y hablan de Ruiz Cortines. Entonces, ellos sabían que cuando Adolfo López Mateos fue destapado como candidato presidencial, no podía gobernar. No podía gobernar porque estaba enfermo. Tenía 7 aneurismas cerebrales. 7. Y con los dolores de cabeza que le daban, cuando le daban dolores de cabeza, la única forma de bajarlos en esa época, de calmarlos, era tomando. Así que era un alcohólico. Por eso nunca vivió en Los Pinos. Él vivió en su residencia siempre, pero vivía en su residencia porque allá no lo podía seguir el Estado Mayor, aunque lo cuidaba. Y pasaba días alcohólico, bajándose los dolores de cabeza. Así que cuando tomó posesión en la presidencia de la República, Eva Sámano llegó a un acuerdo con Gustavo Díaz Ordaz. Con Gustavo Díaz Ordaz y con Alfonso Corona del Rosal. Nadie se acuerda, pero Alfonso Corona del Rosal es aquel político que creó los grupos de choque, los grupos paramilitares, en el PRI primero, los primeros grupos paramilitares de choque se crearon en el PRI para someter a los priistas en esa época, y los creó Alfonso Corona del Rosal, que luego ya saben, aparecen como los halcones en el 71 y aparecen en el 68 también. Así que con estos hombres, y había otro hombre que se llamaba Donato Fonseca Miranda, ellos se habían conocido en el Senado en los 40, cuando llegaron en el 46 al Senado, e hicieron un pacto de hermandad. El que subiera primero en la escalera del poder iba a jalar a los otros 3. Y así lo hizo López Mateos. Así jaló a sus amigos, pero el poderoso, recuerden, era Gustavo Díaz Ordaz, que era un hombre salvaje, violento, que había aprendido del general Maximino Ávila Camacho. Había aprendido a matar con él, y había aprendido que todo se vale en el poder.
Así que ellos saben cuando llegan a Los Pinos que no pueden gobernar, que Adolfo López Mateos es un alcohólico que está enfermo. Ciertamente era bien guapo, mi mamá estaba enamorada de él. Sí, eso debo decirlo, va. Las mujeres se enamoraban de él, le gustaban, son históricas sus salidas de su casa para casar jovencitas, y él lo decía, salía de cacería para buscar jovencitas o para buscar mujeres casadas, le gustaban las mujeres casadas. Y cuando llegan a Los Pinos era un matrimonio roto, así como el de Angélica, ¿sí? Como el de Angélica con Enrique Peña Nieto. Pero bueno, llega a un acuerdo y ella se hace cargo de toda la política social que habían hecho, que se habían encargado otras primeras damas. Sí, Carmelita Romero Rubio, la esposa del dictador, de Porfirio Díaz, la primera emperatriz, también la tuvimos como primera dama, y la pudimos hacer, ellas siempre se encargaban de obras sociales. Pero a Eva Sámano Bishop le encargan ya bien como obra de gobierno todas las políticas con relación a la familia. Y estaba bien hasta ahí, ¿verdad? Pero resulta que empieza a manejar presupuesto. Cuando termina el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, ella no se quiere ir, sentía que ella era la dueña y que debía permanecer en el poder, hasta que Gustavo Díaz Ordaz ordena investigarla por corrupción. Finalmente no presenta a Gustavo Díaz Ordaz la investigación, pero ordena que le corten todos los recursos a los organismos que tenían de defensa de la infancia y de apoyo a la infancia. Y solo así ella deja las políticas sociales de gobierno. Pero lo que me entero después es que en el gobierno de Adolfo López Mateos hay un asesinato que es muy famoso, de un revolucionario zapatista, Rubén Jaramillo Méndez, sí, que es el jefe, es el padre de la guerrilla moderna de este país, un zapatista revolucionario. Y en algún momento López Mateos le da un abrazo, la fotografía es muy famosa, y mi mamá decía que era el abrazo de Judas. Y yo decía, ¿pero por qué? Bueno, pues sí, resulta que después de ese abrazo, un poco tiempo después, un comando del ejército llega a Morelos, a la casa de Rubén Jaramillo, saquea la casa, incursiona, secuestra a Rubén Jaramillo con su esposa, que se llamaba Epifania Zúñiga, que estaba embarazada, y a los 3 hijos de ella, que los había aceptado Rubén Jaramillo, y terminan ejecutados con un tiro de gracia, todos, además de torturados. Pero lo que me entero después, y es que los que sabía mi mamá, es que Epifania Zúñiga consideraba a Eva Sámano su amiga. Eva Sámano le había prometido entregarle máquinas de coser para montar talleres de costura para las mujeres pobres en Morelos. Ella sabía pero retrasó por semanas la entrega de las máquinas, la retrasó, y ella sabía que iban a ir a matar, a ejecutar, a asesinar a Epifania Zúñiga, y nunca le dijo nada. Así que mi mamá nunca se lo perdonó. ¿Cómo puede una amiga dejar que asesinen a su amiga? Así que tienen una mujer que perdona y que sabe el asesinato, que no lo previene, y es lo que mi madre no le perdonaba. Luego, lo otro que les digo, que es una mujer terriblemente ambiciosa que no quiere dejar las instituciones de defensa a la familia, que no solo lo eran la niñez, hasta que la investigan por corrupción. Y luego, cuando salen de Los Pinos, ella ya estaba separada de López Mateos. López Mateos estaba casado. Una vez que va a visitar él a su hija, tenía una hija adoptiva, pero era hija, se enferma. Y nunca permite que los hijos que tenía Adolfo López Mateos conozcan a su papá y lo vean enfermo, y menos que lo vean muerto. Y prohíbe y pide que saquen el nombre de esta mujer y de los hijos de los libros de historia y de toda la historia del país. Así que tienen una mujer ambiciosa, terrible, y esos son los secretos que empiezo a contar, ¿sí? Cómo llega López Mateos a la presidencia, cómo ella se hace del poder, y luego les decía, nosotros vemos la Casa Blanca de Angélica Rivera y decimos, ¿sí? Y entonces cuando Adolfo Ruiz Cortines, antes de morir, da una entrevista, le preguntan si le va a dejar
herencia a su esposa, y él dice, Mariquita no necesita, ya estaban separados y era otro matrimonio por arreglo. Ven, el de Angélica y el de Enrique Peña no era tan nuevo, así que ya tienen dos, Adolfo López Mateos y Adolfo Ruiz Cortines. Dice, no le voy a dejar nada a Mariquita porque tiene de qué vivir. Cuando yo empiezo a investigar, que nadie había investigado, digo, ¿por qué de qué tenía que vivir si se supone que no hizo dinero? Y entonces resulta que encuentro que era propietaria, gracias a su papel como primera dama, de 90 propiedades de alta gama, 90, en la Ciudad de México. Y ella controlaba la prostitución en la Ciudad de México, controlaba la prostitución en Veracruz y tenía casas de cita. Ella era una jugadora empedernida. María Félix iba a jugar con ella y decía, es una vieja tramposa. Sí, y recordé ahora mismo, les digo porque Carlos Bracho estaba platicando de cuando empieza a ser actor y le tocan todas estas mujeres impresionantes, como grandes actrices. Así que tienen esta mujer, y además cuando ven ustedes a Martita, que tenían sus hijastros, los hijastros de Fox, que son personajes que se corrompen y que se hacen millonarios. Mariquita, María de los Dolores Izaguirre Castañares, que era su nombre, ella tenía dos hijos, y los dos hijos vivían del Estado, se hicieron ricos con el Estado, y uno de ellos era piloto del avión presidencial de Adolfo Ruiz Cortines. Así que tienen otros hijastros, y yo empiezo a ver que hay paralelismos entre las primeras damas, ¿sí? Que se empiezan a tapar. Y ella sabía, miren, cuando es la campaña de Adolfo Ruiz Cortines recibía, y lo decía en sus discursos, porque los leí prácticamente todos, decía que iba a combatir la corrupción del alemanismo, que el presidente Miguel Alemán era un hombre muy corrupto. Él lo decía, y así eran de corruptos algunos de sus secretarios de Estado, y decía que los iba a meter a la cárcel cuando llegara. Cuando lo eligen presidente, no hace nada. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenían los documentos de que Miguel Alemán era un ladrón y que controlaba parte del narcotráfico en este país como lo conocemos hoy. Por eso ven, no se puede controlar tan fácil, porque el narcotráfico como lo conocemos en este país nace en 1911 de la mano de militares. Uno de ellos se llamaba ahora me acuerdo, Esteban Cantú Jiménez, y el otro se llamaba Abelardo L. Rodríguez, ¿sí? En el 21, bueno, a él lo envían al cantón, porque era cantón, no territorio todavía, de Mexicali, y conoce cómo traficaban los chinos el opio, y conoce cómo funcionaban los fumaderos de opio en toda la frontera. Así que ven, no es nuevo el narcotráfico, que no lo publicábamos antes es otra cosa, sí, pero en el 32 nace como el primer gran mafioso de este país y llega a la presidencia de la República, como el hombre más rico de México. ¿A través de qué? Del narcotráfico. Y bueno, Miguel Alemán lo controlaba en Los Pinos. Así que ven, cuando están platicando, ¿algún día tendremos algún presidente narco? No, pues ya hemos tenido un buen, ¿sí? Un buen de presidentes narcos. Miguel Alemán, Carlos Salinas de Gortari, todos lo conocen, no se los cuento yo. En una entrevista antes de morir, Miguel de la Madrid intenta, yo digo, hacer el único acto de contrición en su vida para salvar su legado histórico, que no tiene ninguno, pero hace un intento, y le hacen una entrevista a Carmen Aristegui, y le pregunta de qué se arrepiente, si se arrepiente algo de Salinas. No, dice, es un ladrón, se robó la partida secreta, y el hermano controlaba el narcotráfico. Después los hijos, entre ellos Enrique, lo obligan a ofrecer una carta, a presentar que no sabían lo que estaba diciendo, que tenía demencia senil. Así que pasa la historia como un loco, ¿sí? Como un loco, pero bueno, no lo desvió del tema. Entonces, Adolfo Ruiz Cortines sabe que Miguel Alemán era un tipo ladrón y que su esposa era una mujer que había construido un castillo particular superior a los pinos que ellos construyeron, y que Soledad Orozco, la esposa de Manuel Ávila Camacho, era una mujer que había hecho construir un palacio que también era superior. Todavía sobrevive algo de los dos, que era muy superior a los pinos. Los pinos es una locura.
Y eso es lo que empiezo a encontrar en el libro, y eso es lo que le da, lo que le da forma al libro, las pláticas de mi madre, que yo empiezo a entender y digo, esta mujer tenía razón, no estaba loca, como yo pensaba cuando era niño. ¿Sí? Así que, y ella no dijo nada. María de los Dolores Izaguirre Castañares, ¿por qué no dijo nada? Pues porque ella se había corrompido, y tienen que, nace la impunidad. Un presidente perdona al otro presidente. Con Miguel Alemán nace la corrupción. Primer presidente civil de este país, después de Ávila Camacho, el general, que es el que crea realmente al PRI. Él es el que lo crea. Sí, podemos ir hasta el 29 y decir el PRI nació en el 29, no como PRI, como lo conocemos hoy, nació en el 46. Lo crea Manuel Ávila Camacho para que Miguel Alemán le perdone todas sus pillerías. Ellos son dueños de Acapulco. Así que ven, nace la impunidad en los 50. ¿Cómo vamos a combatir la impunidad? ¿Cómo vamos a combatir el narco si el presidente y la primera dama se beneficiaron de él? La esposa de Miguel Alemán era una mujer que vivía en los lujos, superlujos. ¿Cómo lo sé esto? Todos deberíamos saberlo. Cuando María de los Dolores, y por eso empiezo mi libro con ella, porque me encanta su historia, además de que se viste con los grandes diseñadores de Europa, de Francia, y todo lo pagan los pinos, ella sabía todo lo que pasaba en ese gobierno, y nunca dijo nada. Se callaron. ¿Por qué cayó? Porque controlaba la prostitución, porque se había beneficiado. Pero además conozco otro dato, que lo conozco por López Portillo. Lo conozco por José López Portillo. En algún momento de sus memorias, López Portillo dice: estuve tentado a meter a la cárcel al primer obispo de Toluca, Arturo Vélez Martínez, y se los cuento porque acabo de ver el libro. En ese libro, miren, que es mi segundo libro, es un libro que me gusta mucho, que ya no se encuentra. Hace como 2 semanas lo busqué y lo encontré en 12,000 pesos, y dije, no, ¿cuándo lo voy a comprar? Si aquí lo tengo. Sí, aquí lo tengo, ¿para qué lo voy a comprar? Entonces, pero ahora lo veo, pero lo aprendí, y aquí lo publico en parte. López Portillo dice: iba a meter a la cárcel al primer obispo de Toluca, Arturo Vélez Martínez, que es tío de Alfredo del Mazo Maza, que ahora va a salir de la gobernatura. Qué bueno, el 14 de septiembre termina la vida de estos personajes que los estudio desde jovencito. Los estudio, yo les digo, soy parte mexiquense, así que, y empecé mi carrera como periodista en el Estado de México, y lo que López Portillo dice, los iba a meter a la cárcel porque se robó las limosnas y los recursos de una rifa y de muchas rifas que se iban a hacer para construir la Catedral de Toluca en los 50, y de pronto el cura, que lo llaman el cura del diablo, el primer obispo de Toluca, se robó todo. Pero después lo que yo descubrí es que era socio de María de los Dolores Izaguirre Castañares, y que entre los dos se habían robado aquellos dineros para las rifas de residencias, para las limosnas, que no eran limosnas, eran donativos para construir la Catedral de Toluca. Así que tienen que es una mujer que aliada con la iglesia se hizo de 90 propiedades, y el obispo primero de Toluca se levantó como el mayor hotelero del Estado de México. Así que tienen eso empieza. Muchas gracias. Este es mi libro, mi segundo libro, que ha vendido como 250,000 copias, pero empiezo con María de los Dolores, porque este libro, muchas gracias, este libro le da forma a esa mujer que calla todo lo que hacía Ruiz Cortines. Ruiz Cortines nunca se enriqueció, fue un hombre austero, él no robó, pero sus hijastros y su mujer, pero además, dejen decirle, tenía un matrimonio también por conveniencia. Cuando se casaron, cuando él era secretario de Gobernación, se casaron. ¿Por qué? Porque tenía que llegar a la presidencia de una mujer honorable. Y ella, ¿qué hace? Mire, cuando ella llega, las primeras damas, la esposa de Miguel Alemán, la esposa de Manuel Ávila Camacho, saben que controla la prostitución, saben que es una jugadora de póker de alta monta. ¿Qué hace? Ella no dice nada, pero tenía un primo
que se llamaba Luis Espota, que en esa época era un periodista muy reconocido, era un gran escritor, y le da forma a un libro que se llama Casi el Paraíso, y donde narra todos los desmanes, todos los destrampes de los Ávila Camacho y de los Alemán Valdés. Así que tienen que es la corrupción, y luego empiezo a ver Angélica Rivera, una residencia, 80 millones de pesos, más 80 millones de pesos que le había entregado Enrique Peña Nieto cuando era gobernador, solo por promocionar. Y me acuerdo eso porque estábamos recordando ahora en la comida, una plática, me preguntas si de verdad salió de un catálogo. Sí, salió de un catálogo. Cuando ve Enrique Peña Nieto el catálogo, a él le gusta Galilea Montijo. Pero los dueños de Televisa, Azcárraga empezando, le dicen, no, esta mujer es muy corriente. Esa mujer es muy corriente para ti, por favor, eres un príncipe. Sí, y es un príncipe, de veras, así se siente. No sé, les confieso a cuántas fiestas fui de la familia Peña, Montiel, del Mazo, pero están bien locos, de veras. Están bien locos. Me invitaron una vez a una fiesta. Lo que les cuento aquí, todo lo he escrito en mis libros, ¿eh? Yo no me guardo nada. Contrario a otros periodistas que dicen, yo siempre digo en mis programas, luego se los cuento, pero se los voy contando, pero yo lo escribí en mis libros. En mis libros no me guardo nada. Cuando yo decidí escribir libros, mi familia me dijo, oye, si vas a escribir lo mismo que los otros periodistas, mejor sigue dedicándote a lo que haces, trabajas en el extranjero y ya. Así que prometí escribir la verdad, así que no me guardo nada, lo que se les platico lo publiqué en mis libros, y se me olvidan las páginas, porque mis libros son 300 y tantas páginas, pero lo busco en la memoria y digo, ahí está. Así que cuando empiezo a estudiarlos, descubro 80 millones de pesos, una casa, una residencia, construida además en terrenos que regala en parte el mayor empresario, amigo de Enrique Peña Nieto, y veo a María de los Dolores Izaguirre, digo, no, pues ya, ¿de dónde aprendió? Sabía que no se auditaban los dineros de la presidencia de la República. Y luego cuando veo a Marta Sagún y veo a Eva Sámano, pues ya lo tienen. Sí sabían para qué sirven los pinos, sabían que la presidencia tenía una nómina secreta que nadie auditaba, una partida, le llamaban no nómina, sino partida secreta, sabían de qué se trataba, sabían que se podía robar. Y la pregunta es que yo me hago cuando escribo mis libros, ¿por qué lo hacen? Porque podían, porque sabían. Y luego déjenme brincar un poco para que tengan una idea. Cuando hablamos de narcotráfico y vemos a Margarita Zavala, que cayó todos los horrores de Felipe Calderón, y yo la llamo la gran contorsionista, porque a donde se mueva trata de evitar la violencia, a donde se mueva trata de evitar que en el gobierno de su marido, él y Genaro García Luna controlaban a los grupos de narcotráfico, que ellos crearon a dos cárteles, al cártel Jalisco Nueva Generación, a la familia michoacana, y que ellos hicieron que los cárteles crearan economías de escala, es decir, que algunos cárteles controlaran, por ejemplo, las cuotas en la minería, las cuotas en la exportación de aguacate, en la producción de limón, así que tienen a los cárteles controlando la extorsión, la prostitución, los cárteles se convierten en mafias. Pero vemos a Margarita que sabía y nunca dijo nada, pero cuando volvemos hacia atrás, ustedes recuerdan a Nita Patricia, que no es muy viejo. Nita Patricia nunca se separaba de Ernesto Zedillo Ponce de León, siempre estaba pegada con él. Las veces que él salía, se decía que era alcohólica, les confieso que nunca lo puedo comprobar, y ella sigue, los alcohólicos se nota inmediato, ella sigue, son millonarios ahora. Pero lo que descubro es que cuando vemos a Margarita decimos, pues sí, su marido era, yo lo di, no se lo digo aquí, lo he dicho en público muchas veces, Felipe Calderón y Genaro García Luna crearon un cártel del narcotráfico en Los Pinos, y así operaba Los Pinos, como un cártel del narcotráfico. Pero cuando vemos eso, y yo les digo, voy a Nita Patricia Velasco, ¿por qué se escondía tanto? ¿Por qué tenía tanto miedo? Ella tenía dos miedos. Uno, que Carlos Salinas asesinara a su esposo, como asesinaron a Luis Donaldo Colosio Murrieta, como asesinaron a José Francisco Ruiz Macié, su cuñado. Tenía miedo, pánico que lo fueran a asesinar, pero también tenía miedo de que la fueran a casar, porque su papá
y sus hermanos controlaban el cártel de Colima. ¿Qué hacía el cártel de Colima? Pues traficaba con metanfetaminas. ¿Qué son las metanfetaminas? Drogas sintéticas que hoy conocemos a través de la epidemia del fentanilo. Así que ustedes ven, hay paralelismos en todas. Nilda Patricia ahora es una mujer millonaria porque su marido, además de lo que se robó, pues trabaja para las empresas que él entregó. Y luego, déjenme hacerlo, hay otras que no vemos tampoco. Paloma Cordero Tapia, nunca la vimos, era una mujer ausente. Y entonces dice, ¿qué le puedes encontrar? Pues déjenme decirle, lo tiene. Ustedes recuerdan, ellos son más conocidos por lo del 85, porque salieron tarde, salieron mal, cuando la sociedad civil ya estaba organizada en Ciudad de México y en otros lugares afectados por el sismo del 85, y yo digo que ha sido el sismo mayor, aunque los recientes hay que tener cuidado, destruyeron Cuchitán, destruyeron muchas ciudades, pero el del 85 se recuerda todavía, y uno se pregunta, como yo me pregunto, ¿por qué salieron tarde y mal? Bueno, cuando inicia el gobierno de la Madrid, recuerdan, camino a Tlalnepantla, digamos de la entrada de aquí para Tlalnepantla, estallan una serie de tanques de almacenamiento de gas licuado de petróleo. Estallan cualquier cantidad. Se supone hoy, hay todavía como 2.000 muertos que nunca se reconocen, además como de 2.000 desaparecidos. Estallan los tanques de almacenamiento y no se reconoce. Eso fue el 19 de noviembre. El 20 de noviembre, después del desfile presidencial, el Estado Mayor le pide a la Policía de Ciudad de México que organice, que les preste un elemento para que vaya la familia presidencial a San Juanico. Claro, este elemento se supone que les iba a abrir camino en una ruta segura a San Juanico, y lo encuentran. Pero cuando este elemento se presenta con el Estado Mayor, dice, queremos ir a San Juanico, pero no queremos pasar por San Juanico. Pasaron a 5 kilómetros. A 5 kilómetros de San Juanico. Miguel de la Madrid llegó, y la señora nunca llegó. Llegó Miguel de la Madrid en la noche del día 20. Llegó a las 10, 11 de la noche acompañado por Alfredo del Mazo González, el papá de Alfredo del Mazo Maza. El papá, y ¿sabe? Nunca llegó a las 11 de la noche, pero ¿por qué no llegaron? Porque a la señora le horrorizaba la pobreza. No quería ver pobres, no quería ver la sangre de las víctimas corriendo por las calles de San Juanico en Tlalnepantla. No quería ver, y eso se lo digo textual, no quería ver la piel quemada de la gente de San Juanico en las paredes debido a las explosiones de los tanques de gas. Así que ven, esa es la historia de las primeras damas que intento descubrir. Es la historia de las primeras damas que contaba mi mamá. Ella murió mucho antes, claramente, pero lo que les cuento es, eso fue lo que aprendí, que había una historia secreta, que las primeras damas habían creado un mundo alterno y que eran terriblemente ambiciosas, y mujeres que debíamos investigar, mujeres a las que debemos quitar el mito. No se trata si eran mujeres u hombres, se trata de que eran personas, seres humanos, que abusaron de nosotros, que creímos que era la madre nacional, la conciencia del presidente, y que jugaron con las tragedias de este país. Y cuando ya les cuento esta historia, luego, ¿qué les parece si hacemos una sesión de preguntas y respuestas? Porque siempre hay preguntas, y si me dejan platicar, déjenme decirle, en mi casa dicen que parezco la Rocola Díaz, que puedo platicar por horas, pero déjenme decirle, porque es bien bueno. La esposa de Luis Echeverría casi no se habla, la compañera, la comandanta María Esther. Es una mujer que sí, que pasa la historia porque viste sus trajes folclóricos bonitos, porque llega a acabar con todo el mundo de López Portillo y de Carmen Romano, que por cierto, déjenme decirle que tiene razón Carlos Bracho cuando dice, es que me pierdo, porque me acuerdo de una cosa, cuando les estoy platicando me acuerdo de la otra. Cuando vemos a Marta Sagún, ahora regresamos con la compañera María Esther, cuando vemos a Marta Sagún llevando chamanes, brujos a Los Pinos, a Carmen Romano no, ella hacía ceremonias con su cuñada Margarita López Portillo en Los Pinos,
Llevaban brujos, chamanes, videntes, todo. Ella fue amante de un mentalista que en mi época era muy famoso, se llamaba Uri Geller, todavía vive, y lo conocimos, lo vimos en la tele doblando cucharas. López Portillo decía que él había encontrado el petróleo en la zona de Campeche. Mentira, Cantarell. Eso fue un humilde pescador de allá que lo encontró, pero se lo atribuían a él. Y Carmen Romano hacía esas ceremonias, y era su amante, y dejen decirle lo que encontré. Le había regalado al tipo, cuando la zona rosa en Ciudad de México era zona rosa, un departamento con piscina integrada. Ella, y él lo cuenta, lo sé porque él lo cuenta, le había regalado un pase de Mexicana de Aviación un pase vitalicio para todos los destinos de Mexicana de Aviación. Y lo llevaba a Estados Unidos. Recuerden, ella bajaba a las joyerías, cerraba joyerías en Los Ángeles, en Nueva York, en Brasil, y viajaba con un avión, con un piano de cola. Rompían paredes en los hoteles de Europa, que después reconstruía el Estado mexicano. Así que, y recuerdan, lo más famoso de ellos, o lo más notorio, siempre es la Colina del Perro. Recuerdan, habían construido en una colina que está entre Toluca y la Ciudad de México, una colina, habían comprado un predio, no comprado, se lo robaron, un predio de 120,000 metros cuadrados. Esa es una brutalidad. Y habían construido 5 megamansiones que abarcaban 13,000 metros cuadrados. Siempre pensé que había sido López Portillo, hasta que lo empecé a investigar. Hay evidencias de que ella fue el autor intelectual de la Colina del Perro, que eran miles de millones de pesos. Miles de millones de pesos. Así que si hay chamanes en la presidencia con Marta, ya los había llevado Carmen Romano, ¿no? Sí, y luego a la compañera yo les platicaba del narcotráfico. Su familia controlaba parte del narcotráfico en Guadalajara. ¿No sabía ella? Claro que sabía. Era una mujer estudiada, preparada, hija de intelectuales reconocidos. Y luego lo que descubro es que cuando desarrollan Cancún, que es un proyecto primero de Gustavo Díaz Ordaz, pero lo conoce Luis Echeverría cuando era secretario de Gobernación, se quedan con los mejores terrenos de Cancún. Se hacen millonarios, multimillonarios. Hacen terrenos en Playa del Carmen, se hacen de propiedades en Cuernavaca. Así que es una mujer también terriblemente ambiciosa que pasa por bajo perfil. Así que esas son las primeras damas que estudio, las que encuentro, y todo lo cuento en mis libros. Nunca me guardo nada. Digo, si un día me pasa algo, no quiero que diga, o no quiero decir yo me quedé con esto y no estoy diciendo que me va a pasar algo. Quiero decir que disminuyen mis capacidades mentales, mi forma de pensar tan rápido, o de hilar hechos del pasado con el presente. Se me va a olvidar. Ya tengo edad para que se me olviden las cosas. Así que siempre digo, mejor lo escribo y lo presento en cada uno de mis libros. Y sé que tienen preguntas, así que ¿qué les parece si platicamos? Porque yo me puedo ir de filo. ¿Quién tiene preguntas? Por favor, sé que por aquí había visto. Bueno, ahorita primero, él había levantado la mano y luego regresamos. ¿Qué les parece? ¿No tenemos micrófono? Bueno, mira, te escuchamos así, no te preocupes. Ahí viene. Buenas tardes, primero que nada, gracias por haber venido a nuestro municipio, es una plática muy interesante. Segundo, ¿quién consideraría usted que ha sido la dama que ha cometido más atrocidades y por qué? Mira, es que yo digo todas, es justamente lo que documento. A partir de Beatriz Velasco, que era esposa de Miguel Alemán, no conocemos casi nada. Solo conocemos de Angélica Rivera, de Margarita Zavala y de Marta Sagún, y de las demás no conocemos nada. No, yo lo que te cuento es que todas entraron a ese mundo paralelo de corrupción, de nepotismo, de dejar que sus esposos asesinaran. Guadalupe Borja, por ejemplo, que es una mujer, la gente la veía como una abuela responsable. Cuando llegaron a Los Pinos, se dedicaba a cuidar a su nieto, pero ella sabía que Díaz Ordaz era un asesino, sabía que su esposo eventualmente sería acusado de crímenes de lesa humanidad. Y así fue. Cuando pasa eso, ella
cae en una profunda depresión, profunda, la llevan después de que termina el gobierno, la llevan a Europa y se regresa sin su familia, los abandona. Y lo cuentan sus hijos, estaba deprimida y muere casi loca. ¿Por qué? Porque sabía, la esposa de Echeverría sabía que su esposo era responsable de crímenes de lesa humanidad, pero ninguna dice nada, porque las dos creían que su esposo o el esposo respectivo era el salvador de la patria, que era el hombre que necesitaba este país, pero las dos saben que son asesinos. Mira, la esposa de Carmen Romano, yo te platicaba eso, pero y todo mundo rompe la guerra sucia, que es una guerra de baja intensidad, con López Portillo, dice ya se acabó, pero cuando documentas a López Portillo, tiene 30 vuelos de la muerte que salían de Acapulco para tirar cadáveres de jóvenes, estudiantes, de maestros, de líderes sociales al Océano Pacífico, y Carmen Romano lo sabía, pero callaron. Y cuando vas a Angélica Rivera, pues nada, hay que ver las atrocidades de Enrique Peña Nieto, que nos tocaron a todos, o Margarita Zavala, 72 matanzas colectivas en el gobierno de Felipe Calderón, documentadas, la guardería ABC. Entonces, todas tienen algo. Yo te decía, por ejemplo, Anita Patricia, casi no le conocemos nada. Pues sí, pero su familia controlaba que al cártel de Colima, y hoy tenemos al cártel Jalisco Nueva Generación, que hace lo mismo, enviando fentanilo, o parte del fentanilo que consume Estados Unidos. Yo no digo que todo, pero lo hace. Y te platicaba Paloma Cordero, que era una mujer que también pasa inadvertida, pasa muy tranquila, pues sino que a ella no le gustaba la pobreza, no le gustaba ver el abandono en el que nos tenían los gobiernos de López Portillo, y ella, mira, no se trata si el cargo de primera dama no existía, si era formal o informal, se trata de que ella aceptó ser la primera dama con todo lo que representa. Así que cada una de ellas cayó a atrocidades, y Martita pues se enriqueció inmediatamente, ¿sí? Tomó los dineros que correspondían al DIF para crear su fundación, que hoy todavía funciona. Así que funcionaba con recursos del gobierno y funcionaba con recursos de empresarios a los que chantajeaban. Así que cada una para mí es atroz, y por eso, mira, este libro se llamaba inicialmente Tentaciones Peligrosas, ¿sí? Pero no iba a dar la idea de lo que las unía a todas, y lo que las une a todas es el cargo de primera dama. Así que por eso se llama Las Damas del Poder, porque no porque sean damas o no, simplemente porque aceptaron el cargo de primera dama, y todas son atroces y le hicieron tanto daño a este país que mira, si el DIF no desapareció con Angélica Rivera, es porque la verdad las cosas funcionan por inercia, ¿sí? O si no desapareció con Hilda Patricia Velasco, la esposa de ese libro, también por lo mismo, ella jamás metió nada por los pobres de este país. Así que para mí todas tienen algo atroz y algo terrible, y es lo que le da forma a las damas del poder. Por acá tenemos... ¿Qué fue lo que pasó en la fiesta? Que creo que ya no lo terminó de comentar. No, mira, lo que yo les decía es que es una familia loca. Se sentían príncipes. Yo recuerdo aquella fiesta que me invitaron, uno se sentía el presidente de la República, y actuaban así, y como si fuera presidente, y el resto de la familia lo respetaba como si fuera el presidente de la República. Sí, Peña era un príncipe del sistema. 5 de sus antepasados, 6, habían sido gobernadores del estado, senadores, diputados. Ellos controlaban todo el gobierno del Estado de México, lo controlan todavía, hasta el próximo 14 de septiembre, a partir del 15 de septiembre de 1942. Así que yo fui a fiestas y estaban locos. Y así se actuó, así actuó como presidente. Mira, no lo digo ahora, en 2009 publiqué ese libro, Negocios de Familia. En 2009 dije que Peña iba a ser presidente de la República, que estaba loco, que era un ladrón, y que era un corrupto, y que era incapaz. Es un ladrón, es un corrupto, es incapaz, y era un capo del narcotráfico. Así que tienen otro capo del narcotráfico en la presidencia de la República. Ahora sí, por favor. Buenas tardes. La verdad me ganó la pregunta, iba por eso. Pero me quedé con esa intriga de qué había pasado en esas fiestas en las que usted había estado. Le agradezco mucho que comparta esa información, porque es creo que muy valiosa para que todos la tengamos. Gracias. Por favor. Hola, buenas tardes. Le agradezco mucho su
presencia aquí. Mi pregunta es, después de todos estos años de arduo trabajo, donde pues ha tenido que escribir sobre las verdades de estos políticos, o ¿usted no le han llegado amenazas o han peligrado sobre su vida? Porque digo, bueno, usted entraba a sus fiestas, convivía de alguna forma, nos comenta que estuvo o se enteraba de ciertas cosas. ¿Cómo ha logrado publicar estos libros sabiendo que la corrupción en México pues es? Mira, si la pregunta es, ¿me ha pasado algo? Sí, muchas cosas. Muchas, me han amenazado. Te voy a platicar la primera anécdota que me pasó. Mi primer libro se llama Cártel de Juárez, así que ya te imaginas de qué es. Y en ese libro digo que un hijo de un secretario de gobernación que se apellidaba Olivar Santana, un hijo era el capo principal del Cártel de Juárez en esa época, y que su esposa había, el nombre está en el libro, ahora lo olvido, pero su nombre está en el libro, había sido condenada. Cuando hablamos, miren, de las mises que son condenadas, ya había habido, sí, había sido condenada en Estados Unidos por lavado de dinero. Cuando salió ese libro, un día, antes de salir aparecieron en mi cuenta bancaria 245, un depósito por $245,000 en efectivo. Así que, ¿tú sabes lo que es eso? Es una locura. Fui primero al banco y me gané su dinero, quédese con él. Dice, no tengo, mi mamá se murió, mi papá se murió, no tengo, mis hermanos son pobres, no tengo tío rico. Dígame de quién es y me lo quedo. Fui a Hacienda y me decían, señor, quédese con ese dinero, ¿qué le anda haciendo el cuento? $245,000 ya, resuelve su vida. Nunca me quisieron decir. Luego fuimos al organismo de la defensa de los usuarios de bancos, tampoco. Así que presentamos una demanda para que el banco se quedara con ese dinero. Un año me tardé en regresar ese dinero, no regresarlo, que el banco lo tomara de mi cuenta bancaria. Todavía tengo los documentos. Hicimos en esa época un reportaje sobre cómo te amenazan. Así que un año no pude tocar, vivía de la caridad de mis hermanos, no podía tocar un centavo. Otro día, más adelante, después de este libro de negocios de familia, un día llegué a mi casa, 70 policías, vivo en una casa de 200 metros cuadrados, imagínate, chiquitita, digo, no es pequeñita, pero 209 metros cuadrados no es nada, 70 policías ahí adentro. Me decía mi hermano que están buscando, porque están buscando un secuestrado supuestamente aquí. O sea, tengo una cisterna, no sé, son 5,000 litros, está un poquito más. Abrieron mi cisterna, abrieron todo. Los policías no se iban de mi casa. Me dice mi hermano, te van a acusar de secuestro, pues que me acusen. ¿Qué hacemos? Otro día, después también, iba caminando en el pueblo, el tianguis de mi pueblo es el domingo, en el que vivo ahora. Nunca digo a dónde vivo, no, digo, vivo en el Valle de Toluca, por todo eso. Nunca salgo solo a la calle. Caminaba con mi hermano, era tianguis, 12 del día, pues vamos a comer unos tacos de barbacoa. Pues vamos, mi hermano no puede comer barbacoa, pero te invito a otra cosa. Así que íbamos caminando y de pronto, 12 del día, el tianguis lleno de gente, lo paran un agente y otras 3 agentes. Yo digo que eran agentes judiciales, todos armados. Le quitan su billetera, le regresan la billetera, le regresan todo lo que hay adentro en la billetera, se van solitos. ¿Sí? ¿Qué es eso? Para una amenaza. Otras veces entraban a mi casa a robarse mis computadoras, mis USB, mis archivos. Así que si me pasa, tengo miedo. Siempre hay que tener miedo. Si nosotros dejamos de tener miedo, nos hacemos igualitos a ellos. Hay que tener miedo, pero no hay que tener pánico. Así que si me pasa, si nunca salgo a la calle, solo ando en la calle, pues mira, aquí estoy. Y me encanta. Hace 2 semanas fuimos a Iztapalapa, ¿cierto? Antes fuimos a Texcoco, no, a Tlalnepantla. A Texcoco, o sea, siempre ando, con mi hermano sí, soy hijo de un policía. Sí, mi padre en alguna época, en los 60, fue comandante del cuerpo de granaderos de la Ciudad de México. Así que era un cuerpo paramilitar salvaje, así que me cuido, pero no caigo en pánico. Si hay que tener miedo siempre. Estos tipos del PAN y del PRI son capaces de todo.
pero tampoco que nos espanten, ¿va? Tampoco que nos espanten así, pero tampoco hay que convertirnos en ellos. Hay que tener miedo y hay que tenerle respeto a la población. Miren, una cosa que me encanta de Andrés Manuel López Obrador es que puede salir a la calle. Esa foto icónica en el Zócalo, rodeado de decenas de miles de personas, sin ningún policía custodiándolo, es fabulosa. Así hay que salir. Hay que salir, hay que dormir tranquilo, pero hay que tener miedo, sí. Cuidado más que miedo. ¿Qué más? Ah, pues le tocaba. Ahora pasamos contigo, man. Bueno, ya tengo el micrófono. Pues realmente me da coraje, me da impotencia. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que no tiene ni para comer, que no tiene un techo seguro, que no tiene nada, y la gente humilde requiere de mucho apoyo, y todas esas personas, personajes públicos de la política que actúan de manera injusta, derrochando tantos miles de millones y cuentas bancarias en Suiza, en Europa, en los mejores bancos, en Andorra, y que hay paraísos fiscales, y pues no es justo, es una verdadera injusticia todo esto, cómo nos han amolado a los mexicanos, y pues también para usted, que Dios siempre lo bendiga y lo proteja, porque de verdad es de tener muchos pantalones. Mi familia dice que soy inconsciente, así que no se preocupe. Mi familia dice, es un inconsciente, vean lo que dice. Así, pero... Que Dios lo bendiga y lo proteja por donde quiera que ande, donde quiera que esté. Amén. No, muchas gracias. Mire, lo primero que llegué aquí un señor que está por aquí, que me sigue en las redes sociales, me entrega una carta sobre Ruiz Cortines para saber si era un traidor. Le digo, claro que sí, ya le expliqué por qué, ya hablamos, y mire, a donde voy, antes de llegar, me mandaron unos mensajes de unas personas de aquí de Actopan. Qué bueno que vienes a Actopan, qué bueno que estás aquí, así que se los agradezco. ¿Quién más me faltaba? Por favor, mano. Sí, maestro, buenas tardes a todos. Antes que nada, bienvenido a su ciudad. Quisiera primero hacer una pequeña reflexión. Bueno, yo lo sigo a partir de las videocharlas que usted realiza a diario en los últimos días, desde luego a través de la plataforma de también el periodista Julio Hernández. Considero muy atinadas sus comentarios, y bueno, el gran número de libros es un gran bagaje para poder estudiar y poder adentrarse en esta graves circunstancias de la política mexicana. Estamos ciertos de la doble moral que se juega o que juegan los políticos mexicanos, sobre todo de la clase élite, o que así se consideran élite, de la clase conservadora. Creo lo tenemos cierto. Una pregunta que considero yo: ¿tienen ellos un fondo ideológico, hablando del liberalismo o del llamado neoliberalismo, o solo se rigen, como usted lo mencionaba hace un rato con las fiestas, por puro fin material? Ah, no, mira, sí, claro, tienen una ideología, se llama dinero, ¿sí? Dólar, ¿sí? Se llama dinero. Hoy puede ser el neoliberalismo, que no es otra cosa que el empobrecimiento nuestro y el enriquecimiento de ellos. Han sido ladrones en serio, cuando ellos, mira, cuando el mayor robo que tienen es el del Fobaproa, ¿sí? Que es 1 billón de pesos, pero ya habían tenido antes, con Miguel de la Madrid, los 20 mayores empresarios de este país, 12 de ellos de Monterrey, tenían una crisis severa, y crearon. Miguel de la Madrid le pidió a un joven que trabajaba para él en el Banco de México, se llamaba, si no me recuerdo, Ernesto Cedillo Ponce de León, le pidió crear un programa de salvamento y les entregaron $20,000 millones de nosotros. Solo utilizaron 12,500, pero nosotros lo pagamos. Cuando Miguel de la Madrid les dio las carreteras, se las devolvieron y lo salvamos. El primer paquete, lo recuerdo, de salvamento de las carreteras fue por 100,000 millones de pesos. Luego les entregaron como 3 paquetes más. Sí, su ideología, su amor es no el PRI, no el PAN, es el dinero. Por eso, cuando ves gobernando a Peña con el apoyo de Vicente Fox, de Felipe Calderón, o ves ahora a Lito Moreno con
con Marco Cortés, es lo mismo. O con Jesús Zambrano, es lo mismo, es la ideología del dinero, del enriquecimiento. Así que yo les agradezco, no sé si ya nos pasamos. Tenemos una, por favor, bueno, dos, por favor. Sí, por favor. Venía, mira, rápido nos vamos, sí. Por favor. Maestro, buenas tardes. Este libro es muy interesante y la pregunta sería, en el 2024-2025, ¿va a haber una actualización con la hoy primera dama, aunque ella no le gusta? Yo te digo, yo no escribo sobre lo que les di el nombre de primeras damas, es porque ellas aceptaron el cargo. Para mí son las esposas del presidente. Y como esposas del presidente, todas, incluida Beatriz Gutiérrez Müller, merecen una revisión. ¿Por qué no escribí sobre ella en este libro? Porque es un libro sobre corrupción. Y todavía hoy no hay quien le demuestre a Beatriz Gutiérrez Müller que se ha corrompido. No hay un acto de nepotismo, no hay un acto de triangulación de fondos. Sin embargo, lo que yo digo es, una vez que termine su gobierno, a todas. Y si tenemos una presidenta y tenemos un esposo de la presidenta, hay que hacerle una revisión. Y soy de aquellos que se inclina por opinar de que el Congreso Federal debe regular el papel del esposo o la esposa del presidente de la República. Gracias, maestro. Maestro, es una pregunta, me quedé con la duda que estaba hablando sobre este libro, del obispo Domínguez. No, Arturo Vélez Martínez, el primer obispo de Toluca. Pero hubo un Domínguez que en este libro pone usted que era el verdadero padre de Juan González. No, déjenme decirles. Es un sacerdote, ¿no? Vean, es que puedo ir de una historia a otra. Carlos Juan González, ustedes saben, era un tipo loco, ¿sí? Primero, recuerden, era un profesor de escuela rural, que alguna época llegó a Tlacomulco. Ahora les digo por qué, rápido. Carlos Juan González, cuando termina su carrera como funcionario, después de vender dulces en las escuelas, que eso hacía, tiene una riqueza contable de $3,000 millones. 3,000. Su hijo, a Jorge, que vive en Tijuana, está loco, ¿sí? Está loco, las historias son conocidas, pero lo que digo es que cuando Carlos Juan González llega a Tlacomulco es porque llega a buscar quién era su padre, no un alemán que nos cuenta, sino que era hijo de un cura, y ese cura que va a buscar es porque él sabía quién es su padre y se entera que su padre es uno de los hermanos de su mamá. ¿Sí? Así que esa es parte de la historia, que Carlos Juan González no sabe quién es, y ese cura sabe quién es su papá, y resulta que su papá es uno de los hermanos de su mamá. Así que es un caso de incesto, pero la historia lo borra y prefieren decir que es hijo de un alemán que se apellida Weber, Mario Weber, y es parte de esa historia. Y el hombre menos conocido, pero yo digo que es el más influyente de Atlacomulco, se llama Maximiliano Ruiz y Flores, que fue 3 veces obispo. Obispo en Derbe, obispo en Chiapas, obispo auxiliar de la Ciudad de México. Y eso no lo hace cualquier prelado en este país, en este momento, ni en aquel. 3 veces obispo. Así que es el personaje más importante de Atlacomulco. Más que Isidro Favela, más que Isidro Favela, pero nadie lo conoce. ¿Por qué? Pues porque no pasan a la historia estos hombres que le dan forma al llamado Grupo Atlacomulco. Y aquí aparece también un dato muy importante que yo vi, que Isidro Favela es el que crea todas las reglas que existen en el PRI. Para robar en el país, sí. Es el autor de todo. Es para robar en el país. Él crea las primeras empresas propias, y se da cuando llega a la gubernatura, después del asesinato del gobernador Alfredo Zárate Albarrán, crea 2 empresas. Se entrega los contratos de obras, se entrega los contratos de servicios. Ya saben lo que hacen ahora todos los gobernadores y el presidente. Crean empresas y se entregan contratos, o se los triangulan empresas de amigos. Así que él es el que crea los fraudes electorales en el 42 en el Estado de México. Y el que sigue, por favor. Maestro, escuchamos todas estas narraciones que nos parecen interesantes y escucho algunas de ellas que
parecen un poco de carácter personal entre los involucrados. Entonces a mí me intriga, ¿cuál es tu método para investigar todo esto? ¿Cómo le haces para enterarte, desenredar, buscar, documentar? ¿En dónde está toda esta información? Porque seguramente esta información está, mira, yo te muchos metros abajo de la tierra escondida de es muy piedra. rápida, yo te la digo. Empecé, mi primer trabajo como reportero lo hice en 1979. Tengo un archivo que cualquiera quisiera tener. Tengo mis primeras fichas desde 1975, así que ya te imaginarás cuando pensaba en escribir. Así que tengo un bagaje de fichas, conozco gente, yo te platiqué, mi papá fue comandante del cuerpo de granaderos, conozco mucha gente. Cuando escribía el libro anterior a este, García Luna, El Señor de la Muerte, conocí a agentes de inteligencia del CISEN, así que tuve acceso al archivo del CISEN, acceso a los archivos de García Luna, así que pues es una historia de vida prácticamente. Soy un hombre que vive metido en bibliotecas, que vive metido en hemerotecas, y cuando llego a algunos lugares me gusta platicar con la gente mayor, soy un excelente escucha, me gusta platicar, ya vieron, que también me encanta platicar, pero soy un hombre que sabe escuchar, que cuando, mira, yo vivía en Ciudad Juárez 4 años, e iba a platicar de historia con los viejitos yo en esa época decía, gente mayor de Ciudad Juárez, y me quedaba horas en el café escuchándolo, nunca hablaba, hacía alguna pregunta, pero anoto bien, ¿sí? Así, y lo mismo hago en Acapulco, lo mismo viví 1 año y medio en Colombia, poquito menos, y platicaba con mucha gente de Colombia y anotaban, ¿sí? Viví en Tijuana un año, así que lo que hago es escribir, anotar, así que mi archivo es amplísimo, todavía tengo fichas, bueno, tengo cualquier cantidad de fichas que ahora estoy tratando de digitalizar para que no se me vayan a perder en alguna inundación, con la humedad, pero esa es parte de mi trabajo, ¿va? Te digo, imagina nada más 79, pero desde el 75 ya hacía fichas, así que es un trabajo que voy juntando. Alguien da un datito, lo anoto y lo investigo, o lo investigo después, o soy un gran lector de periódicos, aunque no me gusten, los leo y aparece un dato y lo guardo. Así que eso es lo que voy haciendo, y luego yo digo, la vida ha sido generosa conmigo, lo voy almacenando aquí, por eso dice, no encuentro mis libros, pues no importa, ¿sí? Tengo 2 hijas, cuando van a mi casa se llevan los libros, claro, ese es mi papá, ¿sí? Digo, está bien, así que tengo 2 hijas, mi hijo acaba de morir hace poco, el mayor, pero también cuando iba a mi casa se llevaba los libros, así que pues no los tengo, no me importa, aquí los tengo, y cómo me los arrancan de aquí, ¿sí? Así que es eso, yo les agradezco de veras que hayan venido. Perdón. Pueden seguir, no importa. Ahora sí, ahora regresamos con la maestra. Acá tenemos una. ¿Por qué Peña Nieto mata a su esposa? Fíjense qué interesante. ¿Por qué Enrique Peña Nieto mata a su esposa? Que viene un poco en este libro. Es un caso que documenté en 2009 y cuando se murió, cuando la mató. No se los digo aquí, yo lo he dicho, hay entrevistas mías en la red, en las que yo afirmo, incluso una con Carmen Aristegui, yo afirmo, no se murió, la mató. La mató, ¿por qué? Porque tenían problemas maritales, tenían problemas graves. Antes les voy a platicar, cuando Enrique Peña Nieto era nada, ella era la mujer del dinero, Mónica era la que tenía dinero, ella era la que mandaba en su casa. Cuando Enrique Peña Nieto lo hacen candidato presidencial, cambia y se empieza a sentir un macho con poder, cambia y empieza a maltratar a Mónica Bertellini. Ella le coordinaba la campaña, coordinaba muchas cosas, y cuando ya es gobernador, en un momento él está en una gira y ella descubre que le había robado documentos, que había alterado documentos. Y recuerdan, hubo en esa época un asalto a Banamex, que se robaron las cajas en Naucalpan o Satélite, y se roban las cajas de seguridad, pero la primera que aparece es Mónica Bertellini. ¿Por qué? Porque le habían robado su caja y el único que la puede robar es Enrique Peña Nieto, así que hay un pleito, él llega en helicóptero a su casa
y se pelean, la golpea, la empieza a ahorcar y la mata. Y yo tengo testimonios, pero además, después, ¿qué hace? Meses después, bueno, perdón, lo que digo y lo que sostengo, lo que documenté, es que después, cuando la gente en Toluca esperaba hacerle un gran homenaje a Mónica Pretelini de Peña, lo que hace Enrique Peña Nieto es que ordena cremarla. ¿Por qué la cremó? Su papá había muerto antes y no lo cremó. Cremar es una cultura en este país. Pues, ¿por qué? Porque si hay una exhumación posterior, sale todo sale. Y después, meses después de que la mata, en Veracruz matan a 4 guardaespaldas de la familia Peña Pretelini. Y lo que yo sostengo, y lo hice con documentos que aparecen en un libro sobre AMLO, en 2012, aparece un libro que se llama AMLO, mitos, mentiras y secretos. Y hay 2 capítulos sobre Peña. 2. ¿Por qué? Porque en esa elección Peña consideraba que su único rival era Andrés Manuel López Obrador, y en el equipo de AMLO consideraban que el PRI era el único rival. Así que meto 2 capítulos, y en esos 2 capítulos publico documentos de la PGR sobre quiénes mataron a los guardias. Los mataron narcos de un pueblo que se llama Lubianos, en Tierra Caliente, en el Estado de México, por órdenes del gobierno del Estado de México. Pero solo querían matar a un guardia, a uno, al que había presenciado el asesinato de Mónica. Y luego, meses después, matan a este narco que me había ofrecido una entrevista. Así que lo matan y desaparecen todas las pruebas. Así que lo mata por un pleito y porque Enrique Peña Nieto se volvió un hombre ambicioso, terrible, además de que era un burro. Yo se los dije, lo publiqué así. Se vuelve un hombre terriblemente ambicioso, se vuelve poderoso, y con el apoyo de Televisa ya le habían acercado a ese catálogo de mujeres que tienen para venderle a los hombres poderosos. Por eso lo mata. Y eso lo documenté en un libro sobre AMLO. Está bien explicadito, pero también en sale parte. Y en otro libro, que es después de que se llama Tierra Narca, documento por qué el control del narco en el Estado de México, quiénes, con nombre y apellidos, de su familia lo controlan. Así que es eso. Y te escucho, una disculpa. Sí, no te preocupes. Cambiando un poquito el tema, lo que quería preguntarte eran 2 cosas. Una, por ejemplo, hablas a principios hiciste un libro de cárteles, y justamente, bueno, y un poco con la política, te quería preguntar si alguna vez quisieras también como hacer un estudio sobre los desaparecidos y cómo se involucra como toda la política, los cárteles y de esta gente, por ejemplo, de Ayotzinapa, etcétera. Sobre Ayotzinapa ya lo hice. Okay. Y es un gran libro, se llama La guerra que nos ocultan, y es el primer libro, el primero, 2016. En agosto lo publiqué y documento con, ahora sí valga la redundancia, con documentos oficiales, que el ejército participó, y doy los nombres de los militares que seguían a los estudiantes que estaban infiltrados, y por qué lo sé, y cómo obtuve el expediente sin censurar, el primer expediente de investigación. Así que ese ya está. Y por ejemplo también, ¿qué le dirías o qué recomendarías para periodistas que quieren hablar acerca de feminicidios? Y también justo pues tienen como quizá esta temor de ser como descubiertas y vivir con miedo y tener como que esa vida de posiblemente afectar, estar en peligro de la vida. Mira, yo hace rato les respondí a esa pregunta. Yo siempre tengo miedo, toda la vida. Hay que tenerlo. Necesitamos tener miedo para sentirnos humanos. Si nosotros perdemos el miedo, vamos a ser exactamente igual que ellos. Sí, hay que tener cuidado. Yo tengo cuidado. Nunca salgo a la calle sin mi hermano fue policía muchos años, sabe, seguramente si un día me va a pasar algo, me pasa. Pero, primero, no puedes enfrentarte solo a ellos, como a un reportero local. No puedes. Es muy peligroso. Así que lo que tienes que hacer es hacer investigaciones, y después por ahí se nos fue la... Gracias. Y después, mira, documentarlo y acercarte a organismos que ayudan en la investigación de periodistas. Ellos te ayudan a terminarlos, te ayudan a hacerlos, se los presentas, y es una investigación
buena y que les interese te ayudan. Por ejemplo, en algunos periódicos de Gran Bretaña te ayudan a hacer eso, te pagan incluso, si te ayudan. Si lo haces sola de aquí, si no es mi caso, yo empecé solo, era una época que no había de otra y yo tuve apoyo de mi editorial, pero no todo el mundo puede hacer todo, así que lo mejor, yo digo, es acercarte a estas grandes organizaciones de periodistas en Gran Bretaña que te pueden ayudar, y no son como las gringas que te ayudan pero aprovechan. No, no hay en Gran Bretaña. Yo después te puedo decir dónde, quiénes y a quiénes han ayudado y que me encanta su trabajo, y ellos te apoyan y te evitan lo más importante, ponerte en peligro. ¿Sí? Yo ya te dije, mi familia dice que soy inconsciente y yo estoy consciente, soy inconsciente, pero no hay que hacerlo así, y tampoco hay que ir yo no paso por la vida yendo al pueblo de Peña Nieto y decirle es un asesino. Pues sí voy y me invitan a una plática y lo digo, pero tampoco me voy a pasear al pueblo y decirle yo soy el periodista grande. No, soy un tipo de bajo perfil. Si me invitan como aquí, vengo con mucho gusto, siempre lo publicito, a dónde voy a estar, qué voy a hacer, pero tampoco les voy a decir tú mataste a fulano porque te van a matar, siempre hay un loco. Así que hay que hacerlo con mucho cuidado, no hay que perder el miedo y hay que investigar bien y luego acercarte a organismos que te pueden ayudar y cuidar mucho tu trabajo, porque también hay quienes se aprovechan de él. Conozco periodistas que luego conocen el trabajo de otros periodistas jóvenes y se lo roban. Así que hay que tener mucho cuidado, pero no hay que dejar de hacerlo. El tema de los desaparecidos es un gran tema. Mi problema es que tengo tantos temas en la agenda y tengo un compromiso con mi editorial que ya tengo amarrado mis próximos 3 temas. Si no hago nada, vivo de lo que escribo. Entonces tengo que publicar cada 2 años para vivir. Y eso implica un compromiso con la editorial cuyo trabajo es vender los libros, porque es una gran inversión. Los libros de autor no funcionan porque la inversión es grandísima. Imagínate invertir en todo el país o distribuir tus libros en todo el país, o como yo que paso viajando para investigar. Así que sí, yo te doy mi contacto y puedes decirte a dónde y cómo. Lo hago con mucho gusto. También fui un reportero que de pronto, yo soy toluqueño, así que por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es más introspectiva, va encaminada a cómo se da cuenta que quiere realizar esto y cuál es el motor o el motivo que lo hace seguir investigando a pesar del miedo y del peligro que existe. Mira, ¿cómo me doy cuenta? Desde jovencito, cuando era reportero, no quería ser igual que todos los reporteros. Cuando la gente dice, mira, que los periodistas son chayoteros, hay que creerle. No todos, ciertamente, pero hay que creerle. Tú tienes algunas disyuntivas y alternativas. O eres igual que todos los demás, o sufres como los independientes. Hoy hay grandes plataformas en internet. Yo digo, por ejemplo, que YouTube ya no son youtuberos. Es una plataforma en la que puedes hacer periodismo, en la que puedes hacer comunicación grande. Pero tienes que decidir. O vas a estar con el gobierno, no del PRI, del PAN, con el que sea, o vas a ser independiente y vas a aprender a hacerlo. Y lo otro, ¿por qué lo hago? Este país ya no aguanta. Si nosotros que podemos hacer algunas poquitas cosas, yo digo que tenemos algunos dones como yo, que puedo hablar, que puedo escribir, nos corrompemos igual que todos los demás, ¿a dónde va a ir este país? O sea, también tenemos que tener un poco de conciencia. O te vendes o eres independiente. Y este país lo necesita. Y lo otro es que me gusta. ¿Por qué? Porque este país necesita que se den a conocer esas cosas. Cuando la gente, les decía, habla de narco, parece que en los 80 nació. Tenemos narco desde 1911. Desde Los Pinos también. Desde como 5 presidentes narcopresidentes. Entonces, hay que estudiar y luego entender qué papel queremos jugar en la historia, porque sí tenemos algún papel que jugar, nos guste o no, y tienes un papel que jugar aquí en tu comunidad,
A mí me gusta ir a mi pueblo que me saluden, ¿sí? Y de veras que me saludan, me gusta que me inviten a comer, ¿sí? O como cuando llegué aquí, que me mandaron mensajes de aquí de Actopan, o el señor que llegó y me saludó y me hizo unas preguntas, me entregó una carta bien bonita, ¿sí? Con algunas preguntas que me llevo para mi casa. Me gusta venir, o me gusta ir, en ocasiones, mira, cuando voy a Ciudad de México voy al metro y de pronto se me acercan otras personas, usted es fulano de tal. Sí, ¿verdad? Se toma una foto conmigo y se toman fotos conmigo en el metro, a donde voy. Eso me gusta mucho, es muy reconfortante, pero es parte del trabajo que he hecho desde 1979, así que tienes que tener un foco. ¿Qué papel quieres jugar aquí en tu comunidad? Yo conozco periodistas que no pueden ir a sus pueblos porque les dicen chayoteros, ¿sí? Así que el chayo no es un invento. Cuando yo era jovencito les entregaban sobres, de veras, sobres con dinero. Se bajaban, me dejaban en el camión cuidando las tortas, se bajaban los reporteros y les entregaban un sobre del gobernador, del presidente municipal, del presidente de la república, y cuando les daban incompleto, les reclamaban. Hoy el presidente tiene razón cuando dice no les dan sobre, les dan transferencias bancarias. Mira, yo les digo, me gusta vivir en Acapulco mucho. Cuando bajaba todos los días al malecón, había un yate bien bonito, de verdad bien bonito, y yo soy preguntón, ya vi que soy preguntón, y le preguntaba al guardia marina, oye, ¿de quién es ese yate? Y ya me decía, porque de fulano de tal, quién sabe quién era, y yo un día le empecé a preguntar quiénes eran los dueños, así que un día vi un yate bonito, y me dijo, cuesta como 2.5 millones de dólares, no de pesos, y le pregunté de quién es, y me dijo, es un periodista muy famoso, y yo dije, pues ya me interesó más, ¿verdad? Aficionado al chisme, me dices de un periodista que se llama Joaquín López Dóriga. Yo dije, y luego me enteré que López Dóriga compró ese yate con esas cortinillas que aparecían cuando salía en Televisa, de abajo, que van corriendo, porque apareciera el nombre o una noticia sobre Enrique Peña Nieto. Así que, ¿de qué papel quieres jugar? ¿El de ellos o estar en contra? Yo los conozco casi a todos, con algunos he trabajado, hemos coincidido en periódicos, pero no somos amigos. Así que tienes que saber qué papel quieres jugar, porque nos guste o no, los periodistas o quienes estamos involucrados en la comunicación, queremos jugar un papel. Quienes son maestros, quienes son lo que sea, tenemos un papel que jugar en la comunidad, y a mí me gusta venir y que estén, mira cuánto tiempo tenemos, y aquí están, así que yo se los agradezco mucho, de veras, mucho. Por favor. Buenas tardes. Un gusto que esté aquí. ¿Qué opina usted del esposo del señor presidente de la República? ¿Qué opina usted de la doctora Sheinbaum? Y también, ¿qué opinión tiene acerca de la satanización de los nuevos libros de texto? Mire, sobre los libros, yo ya los leí. Me reuní con un grupo de maestros y le voy a platicar rápido una anécdota. Cuando yo era niño, los libros de López Mateos, que ahora les acabo de platicar, iban señoras así, mi mamá decía bien emperifolladas, a mi casa a convencerla de que eran libros comunistas, y que si nos dejaba ir a la escuela con esos libros iba a tener, yo tengo una hermana mayor, lo sigo yo, vas a tener 2 hijos comunistas. Nunca nos hicimos comunistas, y en los libros de hoy he buscado palabras que puedan referirnos al comunismo. No hay, así que lo que hay es una campaña intensa, porque la producción de libros de texto gratuito es un gran negocio, y López Obrador ha hecho lo mismo que hizo con la prensa, les quitó el dinero. Así que hay que repartir esos libros, hay que revisarlos, y no va a encontrar una palabra que la refiera al comunismo ni a la educación socialista. No hay una sola palabra, y le va a pasar lo mismo como a mi mamá. Vas a tener 2 hijos comunistas, nunca fuimos comunistas. Así que eso es mismo. Sobre Claudia Sheinbaum, mire, si me pregunta si yo votaría por ella, yo le voy a decir, no le voy a decir por quién es mi consentido, pero creo que hay 2 personas que representan bien a López Obrador. Una es la doctora Claudia Sheinbaum, y el otro es Adán Augusto, que me cae muy bien. ¿Quién va a ganar? No sé. Sobre Marcelo Ebrard no le hablo, porque yo he platicado sobre él en un libro de AMLO, Mitos, Mentiras y Secretos, en 2012. Dije que era un pillo, y lo sostengo. Dije que era un tipo ambicioso, vulgar, lo sostengo hoy todavía. Dije que había robado a los policías,
miles de millones de pesos cuando fue secretario de gobierno de Manuel Camacho Solís. Si se reivindicó o no, eso no se reivindica, el pillo es pillo, ¿sí? Y sobre la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, mire, pues no escribí sobre ella, yo les expliqué, porque hay que hacer una revisión posterior. Este es un libro sobre corrupción y hoy todavía no se le conoce, no quiere decir que no haya, quiere decir que a lo mejor no hay, pero si hay, pues lo tendré que escribir, pero ahorita no hay. No hay alguien que le pueda demostrar a la doctora Gutiérrez Müller que se robó un peso de la presidencia, que favoreció a sus hermanos como Margarita Zavala o que robó como la gaviota. No hay. Así que lo que opino ahorita, si yo hubiera escrito sobre ella, habría dicho que era una mujer muy culta, muy estudiada, la más estudiada de todas y la que mejor ha representado a este país, pero no es mi estilo. Así que lo que prometo, lo que les digo, haré una revisión. Si encuentro una revisión que hice hasta hoy, no encontré que ella se haya corrompido ni que haya corrompido a otros. Así que eso es. ¿Alguien más? Corrupción trata de una complicada política de Peña Nieto. Hay una diferencia en los procesos de crítica y denuncia de los presidentes anteriores, y en relación a Peña Nieto se nota, así lo percibo, una actitud de cuidado de no tocar en excesivo a Peña Nieto. ¿A qué se debe? No, mira, yo digo que el presidente no ha tocado a nadie. Habla sobre Calderón porque Calderón habla sobre ellos. Sobre Fox también, sobre Peña no. Yo dije, mira, el presidente no puede estar hablando de todos porque va a perder el tiempo, mucho tiempo. Peña fue muy respetuoso con él, fue muy respetuoso. Peña no se ha metido. Yo digo que es un ladrón, es un asesino, es un capo. López Obrador no se ha metido porque Peña ha sido respetuoso. Hay un trato de cordialidad, no de cordialidad, pero no se puede pelear con todo el mundo, porque entonces va a pasar peleando. ¿Cuándo va a gobernar? ¿Cuándo? Mira, cuando en 2022 me preguntaban si Peña iba a intervenir en las elecciones, y les dije, está interviniendo abiertamente. La candidata va a ser Alejandra del Moral Vela. Él la va a nombrar y ella fue la candidata. Me decía, no, pero el presidente no lo va a dejar. El presidente no se mete en eso. No se mete, lo trata con cordialidad, porque Peña no ha hablado contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente le ha dado el trato cordial que le daría, o que le ha dado Echeverría, que le ha dado a De la Madrid, que le ha dado a los otros presidentes. Pero a los presidentes que se meten, pues claro que sí habla, pero Peña ha sido silencioso. Ha sido un hombre muy silencioso, cuya única participación política abierta fue la del Estado de México, y perdieron. Entonces, ¿para qué se pelea con Calderón, se pelea con Fox, se pelea con Cedillo? ¿Para qué se va a pelear con todos? Entonces hay un trato cordial, hay un trato de amabilidad, y ha sido amable con Calderón, ha sido amable, porque pueden abrir los datos secretos de Calderón y mostrar que en este país no hubo 120,000 millones de muertes en el gobierno de Calderón, hubo como 200,000. Calderón tuvo un acuerdo con Peña, está el acuerdo ahí, antes de terminar el gobierno de Peña, de Calderón, y prometió, lo reservaron los datos. Entonces ha sido respetuoso, sí, tiene un trato cordial, porque Peña no se ha metido, pero tampoco el presidente ha demandado a Calderón, no ha demandado a Fox, habla con ellos o sobre ellos cuando ellos hablan sobre el gobierno. Sí, Calderón y Fox tienen una sobreexposición contra el presidente. A Peña no lo ves meter las manos en este país, no lo ves, nadie lo ve, vive feliz en España, vive como el príncipe que él se siente. Así que no se mete y sabe que no lo pueden demandar, porque nadie en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ahora con Norma Piña, que es un capo, nadie lo va a tocar. Los ministros de la Suprema Corte, los magistrados, los jueces fueron nombrados por ellos. ¿Para qué se va a pelear? ¿Quién va a juzgar a Peña? ¿Quién va a juzgar a Calderón? ¿Quién va a juzgar a Fox? Entonces hay una cordialidad, no se mete y no habla, pero si se mete, yo estoy seguro que le va a tocar. Entonces no se mete, hay ese trato cordial que debe haber, porque saben los expresidentes que no los van a demandar.
no los van a demandar porque no hay un ministro, no hay un juez, no hay un magistrado que se atreva a tocarlos. Así que por eso yo no lo veo como algo, lo veo como un trato cordial que debe haber entre un expresidente y el presidente de la República, pero en el caso de Calderón y Fox, que no lo mencionas, pues no, todos ya están metiendo la nariz ahí, con el cochinero que dejaron, con García Luna y con todo el equipo de García Luna, funcionando en la Fiscalía General de la República, en las fiscalías de los estados, en las policías de los estados, así que por eso se mete con ellos, si no, no los tocaría tampoco y haría bien en no tocarlos, porque no hay condiciones para juzgar a un expresidente. ¿Alguien más? Una última pregunta, aprovechar que el maestro está por aquí con nosotros, de verdad que es un honor. Sí, buenas tardes. ¿Nos puede platicar si en su libro habla al respecto sobre las amantes de los presidentes de la República? Claro que sí, muchos. Déjame decirte antes de decir, es un libro que tiene muchos chismes, pero tiene chismes documentados para aligerar la redacción, para aligerarla, para hacerla grata, pero no es un libro sobre chismes, que sí los tiene y muchos. Es un libro de, y te digo, no lo que digo yo, lo que dice la gente que lo ha revisado, los académicos dicen, es un libro de historia contemporánea, las críticas están ahí, es más que un libro de chismes, es un libro de historia, que es lo que pretendí escribir, bañado de esos chismes, y vienen las amantes de los presidentes, claro. Pues hay muchas, mira, ahí tienes a López Portillo, ¿con quién se casó? Con Sasha, Lin May, Olga Briskin, hasta, mira, ¿recuerdas? Hubo una época que había un travesti que se llamaba Francis. Hay documentos y hay evidencias de que él visitaba a Francis. Y de Peña, bueno, pues ya se conoce que es bisexual. Así que ahí están las amantes, ahí están los amantes, ahí están los chismes, ahí está todo, pero es un libro no de chismes. Es un libro sobre historia para tratar de cambiar este país. Mira, si yo hubiera querido escribir un libro de chismes, les confieso, vendo cualquier cantidad de libros, pero es un libro que tiene chismes, pero es un libro sobre historia. Es un libro para estudiantes universitarios. ¿Algo más? Por favor. ¿Quién era qué presidente visitaba a Francis? José López Portillo, con todo lo galán, con todo lo macho que era, ¿sí? Dejaba sus escoltas y lo llevaban a ver a Francis, así que pues ya, lo demás ya la gente lo decidirá, pero no me meto con la vida privada, lo publico, pero no me meto en la medida que no afecte las decisiones y la toma de decisiones de gobierno. ¿Y por qué se haría, otra pregunta, perdón, ¿y por qué se haría el catálogo de Televisa? Es que siempre ha funcionado como catálogo. Venden artistas, a los poderosos, no solo a los políticos, a los empresarios, a los grandes comerciantes. Ese es un catálogo para ofertar ¿qué? Cuerpo. Sí, así son. Y fama. La Gaviota tenía en esa época 20 millones de televidentes. ¿Qué pensaban que iban a votar? ¿Por quién? Por un hombre guapo como Enrique Peña Nieto. Recuerden cómo le decían, Enrique Bumbón, te quiero mi colchón. Sí, así es. Muchas gracias. No, por favor. Vamos a invitar a nuestra Ángeles Moreno y a nuestras regidoras a pasar a este foro de charlas. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero estas charlas están muy cercanas a nosotros, al público, por eso se hacen aquí, al frente, porque de verdad es tan grato que estén tan cercanos a nosotros. Pues agradecemos mucho al maestro Francisco Cruz por esta espléndida charla. Muchas gracias, maestro, es un libro muy interesante. También agradecemos al público que se encuentra aquí presente esta tarde. Todavía continúa una parte del cierre de este día. Les agradecemos mucho
y queremos entregar el reconocimiento a un periodista que, como lo hemos escuchado, es un periodista serio. Su último libro es una investigación científica, es una investigación seria respecto a la historia contemporánea, como él lo menciona. Yo nada más quiero hacer un comentario sobre el cuarto poder, que es la prensa, que puede determinar una serie de cosas en el país, que puede determinar prácticamente lo bueno y lo malo en algún momento en los diferentes regímenes que hemos vivido. Y ahorita que lo mencionaba el maestro Francisco Cruz, aquí por ejemplo en Actopan, y quiero compartirlo, creo que por la condición de su servidora de ser mujer, pero también cuando la prensa llegó con su servidora a pedir que para que hablaran bien de mí tenía que pagar entre 40 y 60 mil pesos al mes por algunos medios, y más o menos sumábamos, pues no sé, alrededor de 200,000 pesos al mes para que yo pudiera salir en los diferentes medios de nuestro estado y que hablaran bien de mí, de tal manera que las cosas estuvieran bien en Actopan. Yo tomé la decisión de no hacerlo, me pareció un crimen. Nos tocó la pandemia, estábamos prácticamente en la pandemia donde nos tocaron los muertos, y era un tema terrible que yo pudiera aceptar que para que hablaran bien de su servidora pagar un dinero que obviamente no iba a salir de mi bolsa, porque pues no lo tengo, tendría que haber salido del erario público, y sería un crimen después de que hay gente, como alguien mencionó, que no tiene para comer, que no tiene un techo, y una cantidad de ese tamaño para nosotros aquí en Actopan representaría, por ejemplo, un sinnúmero de despensas para la gente que lo requiere. Así que aquí vivimos un buen tiempo, una guerra muy fuerte, una guerra fría de los medios, de algunos medios a los que no les quisimos pagar. Después se fueron acostumbrando y empezó a bajar la guerra, pero esa guerra que varios me decían, ¿por qué? Pues ¿qué pasó? ¿Por qué hablan tan mal de ti? Y pues fue eso. Primero me decían, para que hable bien, en algunos casos eran hasta 80,000 pesos al mes. Si no quieres que te golpeemos, por lo menos danos 40 y ya no te pegamos, porque afuera, en otros lados, nos pagan para que te peguemos a ti. Y dije, pues ni modo, ¿no? Tendré que aguantarme, me fajo mis enaguas y mis pantalones, pero no puedo hacer eso, es un crimen. Y hoy que dice el maestro todo este tema, la verdad es que los medios de comunicación, los reporteros, muchos que no han tenido escrúpulos en su trabajo, pueden hacer que la balanza se incline hacia un lado o hacia otro. Y entonces creo que aquí el que todos nosotros podamos ser críticos y que leamos y que intercambiemos opiniones y que estemos siempre informados nos ayudará a no caer de un lado o de otro de la balanza y a no estar pues tan vulnerables, ¿no?, en torno a una u otra información. Así que pues muchísimas gracias, maestro. Le entregamos un reconocimiento a nombre de todo el pueblo actopense por su visita y su participación, maestro. Muchísimas gracias. Bien. Muchas gracias. También al Ayuntamiento por acercar estos eventos a todos nosotros. Y pues les comentamos que va a estar la firma de autógrafos y venta de libros aquí a un costado de este escenario para quienes quieran acercarse.